Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, hola Marianita, hola Johnny, Mariel, bienvenidos a todos. Vamos a estar hablando acerca del problema de la depresión. La depresión como enfermedad es causada por Hasatán, que viene a hacer su trabajo acostumbrado, ¿no es cierto? Hurtar, matar y destruir. Hasatán hurta, o sea, roba, toma el control, primero de la esperanza, después de la fe y más tarde del amor, ¿sí? Después entonces los mata, es decir, mata la fe, mata la esperanza y se tarda un poco más con el amor, ¿sí? Ya que el amor sustenta toda la base emocional de la persona, pero finalmente él llega a su meta, siempre alcanza, que es destruir, destruye a la persona, hace que se quite la vida. Claro, esto es un caso justamente muy avanzado, ¿no es cierto?, de depresión, pero sabemos que la depresión, si llevada al extremo, justamente culmina con el suicidio y es lo que vamos a estar tratando de estudiar. Hola Mili, bienvenida. Así que vemos que de no ser tratada a tiempo, realmente este problema puede empeorar y llevar a la muerte a la persona, introduciendo pensamientos de suicidio o simplemente perdiendo todo interés por la vida. Por ser una enfermedad algo compleja, el tratamiento espiritual podría resultar un poco largo, porque es una enfermedad compleja, porque normalmente abarca muchos aspectos de la vida de la persona, no uno solo, no se trata normalmente de un único problema, un único trauma y nada más, normalmente se trata de una acumulación de cosas y la persona con depresión necesita, y si el problema es grave, sobre todo, porque todos pasamos por periodos en los que estamos bajoneados, pero no es lo mismo estar bajoneado, ¿sí?, bajo de ánimo, que estar deprimido. La depresión es una enfermedad ya severa, en cambio el estar bajoneado, bueno, nos puede pasar a todos, sobre todo en casos, en situaciones muy específicas. Por ejemplo, si a alguien se le muere a una persona querida, evidentemente esa persona se va a bajonear, se va a bajar en su estado de ánimo. La cuestión es que nos llegue a la depresión y que ese estado la lleve justamente a la muerte, ¿no es cierto? O a enfermedades inclusive. Hola Maribel, bienvenida. Hola Jorge, bienvenidos los dos. Entonces, esta depresión, si es grave, necesita ser asistida por un líder espiritual responsable, comprometido con el paciente para la oración, además de recibir el apoyo de un grupo comprometido también que respalde con oración, ¿no es cierto?, esta situación. Se entiende que el depresivo grave tiene tan debilitada y afectada la voluntad que de por sí solo, digamos, casi nada puede hacer realmente. Estamos hablando de casos graves de depresión, grábenselo, que tienen que ser sumamente graves. Normalmente son personas que pasan largos periodos tirados en la cama, pero largos periodos son de verdad, ¿no es cierto?, cosa que afecta inclusive a la salud y demás cosas. Es por eso que necesita un seguimiento muy de cerca. Si una persona está en un nivel tan avanzado, necesita que se hagan las oraciones con él o ella, ¿no es cierto?, y se necesita esta persona llevar un devocional, por así decir, un esquema de oración organizado, donde cada día se le expliquen los pasuquín que va a tener que leer. Es un tipo de actividad que la persona necesita realizar, ¿sí? Esto en el caso, repito, de depresiones graves. Ya en el caso de una depresión leve a moderada, la misma persona puede estar haciendo eso sola, ¿no es cierto? No necesita ser empujada, o tal vez necesite un apoyo en cuanto a estímulo, pero no a que no consigue hacerlo solo verdaderamente. Entonces la palabra de Elohim dice que Él envió su palabra, nos sanó y nos liberó de la ruina, en el Mismor 107. Así que todo el tratamiento espiritual será siempre a través de la palabra de Elohim, que nos va a ayudar a desprogramar, por así decir, esa depresión. Eso quiere decir que Él va a lavar la mente del depresivo, de la depresiva, ¿no es cierto? Va a sacar todo pensamiento de autodestrucción, desesperanza, de muerte, y va a poner pensamientos de vida, de esperanza, fe y amor nuevamente, ¿no es cierto? Porque esa es la idea de la renovación de la persona. Hola Eliana, bienvenida. Entonces, todo el tratamiento espiritual está siempre basado, debe estar basado en la palabra, porque la palabra es vida. El que sana de depresión se va a dar cuenta más adelante de que independientemente de sus circunstancias, su cambio de actitud,
si verdaderamente ha sido sanado, sanado por Yahweh estamos hablando, no sanado con las sanidades superficiales que tiene la carne. Su cambio de actitud frente a la vida y haber depositado su confianza plenamente en Elohim es lo que le lleva a la sanidad y a la liberación, justamente a la superación de ese tipo de circunstancias que ya difícilmente le afectarán porque ya habrá comprendido toda una serie de cosas. El depresivo siempre es víctima de sus circunstancias, ¿sí? Que son provocadas por maldiciones heredadas normalmente y sobre todo autoimpuestas, porque los depresivos ya son personas que tienen una tendencia a disminuirse a sí mismos, a menospreciarse, a pensar mal de sí mismos, a ya cuando van a encarar una cosa, ya de movida decir, no me va a salir, ¿no es cierto? O sea, ya se disminuyen a sí mismos, ya se automaldicen literalmente, ¿no es cierto? Entonces, forman fortalezas de comportamiento de esta manera que siempre conducen al mismo callejón sin salida, reforzando la idea de que no hay solución, de que hay algo malo con ellos mismos, ¿no es cierto? Esto los hunde en un pensamiento de derrota y de pena por sí mismos, de conmiseración que los lleva a no conseguir hacer nada, no salen del círculo en el que están dando vueltas sobre su propio pie, literalmente. Ahí justamente está la trampa de Hasatán, ya que está demostrando que cualesquiera sean nuestras circunstancias, no importa si las podemos superar dependiendo de nuestra actitud y contando con Yahweh. Esto es lo que está demostrado y escrito en la palabra, ¿no es cierto? Pero la trampa de Hasatán nos lleva a otro lado, justamente, ¿no es cierto? Nuestro Yahweh, nuestro Elohim, que es tan grande, tan maravilloso, tan absolutamente todopoderoso, nos puede llevar a una vida sobrenatural donde podemos ver realizarse cosas imposibles, ciertamente, para nosotros, pero posibles para Él. Ese es el secreto de entregarse y confiar en Él. Si tenemos a Elohim, no hay nada, pero nada en el mundo que no podamos superar verdaderamente, porque lo superaremos en Él, lo superaremos en Mashiach. Hay 3 áreas que deben ser tratadas en el depresivo, más allá del motivo en sí de la depresión, obviamente, ¿no es cierto? Pero estas son áreas de la persona, ¿no es cierto? Que son la fe, la esperanza y el amor. O sea, ¿en qué situación lo tiene cada una de esas personas planteado? ¿Cómo están planteadas en esas 3 áreas de su vida, verdad? Hola, Carla. Entonces, esas son las áreas que son necesarias ver en ellos. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor, dice Shaul en Corintiim Aleph en el capítulo 13, ¿sí? Él agrupa la fe, la esperanza y el amor en muchos lugares. Así que declarados justos por la fe, estamos en paz con Elohim por medio de nuestro Adón Yahshua el Mashiach. Por su medio también hemos obtenido acceso por la fe a este favor en el cual estamos firmes. Y nos gloriamos en esperar la gloria de Elohim. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce aprobación. Y la aprobación produce esperanza. Y la esperanza no decepciona porque el amor de Elohim se ha derramado en nuestros corazones gracias al Espíritu de Santidad que se nos ha dado. En Romanín 5. En Colosenses 1 dice, porque hemos oído de su fe en el Mashiach y Yahshua y del amor que tienen por todos los consagrados a causa de la esperanza de lo que está reservado para ustedes en el cielo, de la cual han sabido mediante el mensaje de la verdad de la buena noticia. Continuamente recordamos ante el Elohim y Padre nuestro la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la perseverancia de su esperanza, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Tesalonicenses Aleph en el capítulo 1. Hola Nicolás, bienvenido. Pero nosotros que somos del día, bien, este es un asunto que necesitamos empezar a tener en cuenta a todos nosotros. Nosotros somos del día, no somos de la noche, entonces no podemos estar realizando las obras de la noche. Eso es una cosa que vamos a empezar a trabajar cada vez más. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza de salvación.
Siempre debemos dar gracias a Elohim por ustedes, hermanos. Como es digno, porque su fe va creciendo grandemente y abunda el amor de cada uno para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las comunidades de Yahweh a causa de su perseverancia y fe en todas las persecuciones y aflicciones que están soportando. Entonces la fe y la esperanza y el amor son las tres virtudes esenciales que mantienen en equilibrio toda nuestra personalidad. Si cuando una de ellas se desequilibra, podemos sufrir bastante y nuestra vida espiritual será bastante pobre, de manera que tenemos que estar siempre mirando si tenemos alguna carencia y tomar algún suplemento vitamínico para arreglar nuestra situación. La fe es una condición interior, ¿no es cierto? Es la garantía de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve, dicen las escrituras, ¿no? La fe produce paciencia, por lo tanto nos ayuda a no actuar con apresuramiento. Básicamente la fe es eso, es una cosa que nos da shalom y paciencia, son dos actitudes de calma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que la solución ya está dada. Sin fe es imposible agradar a Elohim. La fe ayuda a superar grandes problemas de la vida, ayuda en la sanidad y nos conecta al corazón de Elohim para poder decir sí se puede. Nosotros no, pero él puede. La fe nos hace capaces de llevar a cabo grandes proezas imposibles en el plano natural realmente, pero en el plano espiritual nosotros tenemos la autoridad de Mashiach. Por eso cuando falta la fe, todo puede derrumbarse, haciéndonos pensar que ya no tenemos salida, ni remedio, ni solución. Evidentemente lo que hay ahí básicamente es una falta de fe, y eso nos va a mover el piso verdaderamente, porque ¿en qué nos apoyaremos? Hola Katy, bienvenida. La esperanza es la capacidad de no rendirse, de no ser vulnerables a lo que nuestros ojos naturales ven. Si podemos ver que todo se derrumba a nuestro alrededor, literalmente, sí podemos ver desolación, tristeza, pérdida, pero vamos a seguir teniendo la esperanza de que todo va a ser mejor mañana. La esperanza como tal, entonces, ayuda al guerrero espiritual a no desenfocarse de su lucha espiritual, ¿sí? La esperanza le dice que siga luchando, que en algún momento va a recibir la petición que ha hecho a Elohim. Si tenemos mucha fe pero no tenemos esperanza, nunca seremos fortalecidos para una lucha espiritual, porque no vamos a aguantar hasta el final. ¿No es cierto? No vamos a tener la paciencia. Vamos a creer en Elohim, creeremos en él, pero no tendremos las fuerzas para esperar en él. Y ese es un problema que muchos pasan. Por esto es que Elohim muchas veces se tarda en responder nuestra petición. Él está desarrollando carácter en nosotros, el carácter que es necesario en cada uno, y está fortaleciendo la esperanza para que en el futuro seamos indestructibles, invulnerables a las situaciones difíciles de la vida. Cuando un nene pasa por una situación terrible, está muy asustado y lo único que tiene es esperanza de que su papá o su mamá vengan a rescatarlo y aparecen verdaderamente, eso refuerza su fe. Y las siguientes veces no va a tener ataques de pánico en ese sentido, porque va a saber, va a estar convencido de que mamá o papá van a venir. Cuanto más no debemos confiar nosotros y tener esperanza, tener fe verdaderamente en nuestro Padre. Una persona que no tiene fuerzas para orar por una situación determinada, por un periodo de tiempo lo suficientemente largo, decidido por Yahweh, no por nosotros, y tiene afectada la esperanza, lamentablemente. Le cuesta luchar, se rinde fácilmente y no cree que pueda alcanzar aquello por lo cual está luchando en oración. Si acá ven retratado un cuadro de la cristiandad en general, tienen razón. Justamente este es uno de los grandes problemas de los cristianos, que se desaniman enseguida y no tienen perseverancia. Finalmente, el amor es lo más importante, lo que sustenta toda nuestra base emocional. Como dijimos, si no hay amor, no hay vida. El amor como tal es poderoso, es fuerte, pero también al mismo tiempo es frágil, porque puede deteriorarse fácilmente si es que no cuidamos de nuestras relaciones con los demás. Es muy importante construir el amor en la familia primeramente. Si ahí no hay tolerancia, digo la familia porque es el primer núcleo en el cual nos formamos todos. Si en la familia no hay tolerancia, paciencia, comprensión, amistad, comunicación, todas esas cosas que necesitamos para crecer de manera saludable, ¿no? Espiritualmente hablando, aunque sea neutro, pero por lo menos saludable, entonces no tenemos nada para dar a nadie.
a nadie. En las familias es donde empiezan justamente, y por comportamientos contrarios, los traumas, la psicosis, los trastornos de la personalidad, todo tipo de dolor emocional que termina explotando de diferentes maneras. Padres desequilibrados van a producir hijos desequilibrados y la cosa empeorará al paso de las generaciones siguientes, obviamente, se va a transformar en una maldición. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Elohim, y Elohim permanece en él. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor conlleva castigo, y el que teme no se ha perfeccionado en el amor, dice ya Hanan Aleph en el capítulo 4. Una persona depresiva tiene estas tres áreas prácticamente devastadas, o bastante, dependiendo del nivel de depresión, como ya dijimos, ¿no es cierto? Lo primero que ataca a Satán es la esperanza, lo segundo es la fe, y lo tercero, lo más importante, el amor, porque eso es lo que va excavando, ¿no es cierto? Primero ataca lo superficial, lo que está más a mano, y va yendo hasta el fondo, ¿no es cierto?, para sacar el amor, porque sin fe ni esperanza el amor se enfría. Y esa es la verdad. Cuando la persona depresiva pierde el afecto al amor, ya no le interesa vivir, con mucha frecuencia opta por el suicidio. Los suicidas terminan en este punto porque han ido perdiendo todas estas partes de su naturaleza emocional. Shalom Eliana. Entonces esto es básico, ¿no es cierto?, en el carácter de esta persona, ¿sí? La enfermedad que más vida se ha llevado realmente es la depresión. Notemos que la persona deprimida, luego de un tiempo, normalmente es bastante común, escucha voces, ¿no es cierto?, que normalmente le dicen que se quite la vida, que nadie la ama, que no vale la pena vivir, que no hay esperanza de que las cosas cambien, etcétera, etcétera. Todo eso no puede provenir de Ruach, sino únicamente del reino de las tinieblas, obviamente, a través de la acción de demonios. Estas voces no están en la mente del enfermo, ¿sí? Es que Hasatán está intentando que la persona se destruya y finalmente que se saque la vida, literalmente. La depresión tiene profundas raíces espirituales y por eso ni la psiquiatría ni la psicología logran su cura. Por eso las personas que recurren a estas cosas en el mundo no pueden, no avanzan normalmente, y lo único que hacen es terminar completamente drogados con la medicación que se les da. ¿Sí? La ciencia solo trata el área emocional, o sea, almática, y por lo tanto no van a tener resultados concluyentes de ninguna manera, porque solo van a tratar los síntomas y no las causas verdaderas del problema. Sin embargo, veamos lo que nos dice la palabra de Elohim. Hijo mío, escucha lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras, no las pierdas de vista, reténlas en tu mente. Ellas son vida al que las halla, sanidad para todo su cuerpo, dice Mishlei en el capítulo 4. Es necesario entender entonces que Elohim mismo está hablándonos en este pasuk, ¿no es cierto? Y él mismo declara que su palabra es vida y sanidad para todo nuestro cuerpo. Y sabemos que es así, pues ya hemos hablado muchas veces, hemos mencionado de Barim 28. Si nos ponemos de acuerdo con su palabra y le creemos a Yahweh y confiamos en sus promesas, ¿cómo no vamos a confiar en él, que es la piedra capital, ¿no es cierto?, en la cual podemos apoyarnos? Si él no falla, no hay nada que en lo cual podamos apoyarnos realmente, pero si nos apoyamos en él, recibiremos lo que él tiene para nosotros, y eso incluye la sanidad interior, porque es una promesa suya y él no miente. Él es fiel a su palabra para siempre y la cumple, de modo que la bendita palabra de Elohim sirve para tratar cualquier tipo de problema mental, digan lo que digan las personas. Así que hay que alinear al enfermo a la palabra de Yahweh, hay que sacarlo de las tinieblas a la luz, enseñarle cómo manejar la ira, la culpa, la desconfianza, el rechazo, la amargura, todas esas cosas que muy probablemente están ahí adentro afectando en mayor o menor medida cada una, ¿sí? Y todo eso de acuerdo con la palabra de Elohim. Todo es cuestión de probar la palabra de Yahweh y comprobar que él realmente no miente. Por otro lado, cuando las tres áreas están muy afectadas, la persona pierde toda fuerza de voluntad verdaderamente, pero aún así se debe intentar hacer un gran esfuerzo y tomar fuerzas para orar, que el resto lo va a hacer el Adón Yahshua verdaderamente, pero se necesita siempre una pequeña disposición, y a eso, en ese sentido, que en los casos muy graves se necesita un apoyo, ¿no es cierto? ¿Cómo trabaja Hasatán?
Vamos a ver ahora 6 áreas muy sutiles donde él trabaja sin que muchas veces nos demos cuenta. La gente no se da cuenta de ciertas cosas que son bastante sutiles. Y vamos a ser vencedores en esta área si no caemos en sus trampas. Si prestamos atención, si Hasatán trabaja mucho con las cosas escondidas, como sabemos, ¿no? Cualquier cosa que llevemos nosotros escondidas en nuestra vida por mucho tiempo es una puerta abierta para él, ¿no es cierto? Donde él va a seguir trabajando y empeorando la vida de la persona. Tiene completamente derecho en ese ámbito. Es fácil ver gente atormentada por secretos que llevan cargando toda su vida, ¿no es cierto? Transgresiones de largo tiempo o transgresiones de cosas que por las cuales se continúan culpando porque no las han pagado, no han hecho la restitución correcta de ese asunto, no se lo han quitado de encima, ¿no es cierto? Esa clase de gente jamás va a experimentar la vida abundante que Yeshua prometió. Es necesario sacar todas las cosas como hemos estado haciendo. En primer lugar, una forma de trabajar de Hasatán muy particular y muy exitosa y que casi nadie se da cuenta, ¿no es cierto? Es que Hasatán siempre quiere impedir que conozcamos el verdadero motivo de nuestra infelicidad. Entonces nos llena de explicaciones externas, ¿no es cierto? Y la carne corre atrás y se engancha en todas. Y entonces, sí, es por eso, o sí, ves por aquello. Cualquier cosa que la carne concuerde rápidamente, con certeza no será la solución de ese problema. Todos tenemos problemas que no sabemos, por así decir, que tenemos, que no nos damos cuenta, que no los visualizamos, ¿no es cierto? Normalmente es más fácil ver los errores de los demás que los propios, ¿no? Esto es tan real y esto nos impide muchas veces que Elohim cumpla su propósito en nuestras vidas, porque somos ciegos. Él tiene que transformarnos y renovarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La pregunta que debemos hacernos es, pero realmente me interesa saber en qué estoy mal? O sea, al punto de que la respuesta pueda no gustarme, ¿la aceptaré? Si no me gusta también, ¿sí? Saber que tengo que cambiar cosas que cuando me lo digan no me va a gustar. ¿Estoy realmente dispuesto a aceptar las respuestas que me den? Ese es el problema que tiene la mayoría. Si realmente quiero ser mejor, quiero ser aprobado por Elohim, porque para ser aprobado por él nosotros tenemos que cambiar completamente. ¿Estamos dispuestos a aceptar lo que me sea mostrado, a esforzarme por cambiar eso? ¿No es cierto? No por cambiar nosotros en nosotros mismos, sino disponernos en sus manos para ser cambiados. Muchos me dirán en aquel día, Adón, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es obvio que Elohim está hablando de creyentes, ¿no es cierto? Gente que sabía de él y estaba a su servicio, gente que fue usada por Yahweh, pero que no fue aprobada por Yahweh. Si nuestra vida de oración es pobre y no hacemos lucha espiritual basados en la palabra de Elohim, siempre vamos a sentir como que no estamos del todo bien. Si no nos llega el gozo ni la paz, como que nunca nos llega el contentamiento pleno, es que no sé qué pasa conmigo, la excusa, ¿no es cierto? Como ponemos siempre, algo hay afuera. Nunca buscamos adentro. ¿Estamos dispuestos a aceptar esa declaración de que sea lo que nosotros deseamos, que debemos cambiar verdaderamente? La mayoría no está de acuerdo con eso y van a encontrar excusas y se van a retirar para no tener que hacer lo que lastime, entre comillas, a su carne. Pero la palabra dice, tú enciendes mi lámpara, Yahweh, mi Elohim ilumina mis tinieblas. ¿Sí? En el mismo 18, todos tenemos tinieblas. Hay cosas que no reconocemos de nosotros mismos, sin embargo están allí. Basta preguntar a la gente que nos rodea, que generalmente nos ven bastante mejor de lo que nosotros nos vemos, ¿sí? De la misma forma en que nosotros conseguimos verlos mejor a ellos. Las cosas siempre se ven más claras desde afuera, por eso es importante estar siempre en el Had, en la familia, en el cuerpo. Hemos recibido a Mashiach, hemos recibido la luz, pero todavía necesitamos permitirle que ilumine cada rincón oscuro
oscuro de nuestro interior. Todos tenemos rincones más o menos iluminados, rincones que les hemos permitido, le hemos abierto la casa, pero tenemos rincones muy oscuros. Esos rincones que siempre mantuvimos y pretendemos continuar manteniendo, porque no hay forma de que aceptemos el cambio. Cuando nos dicen de tocar eso, empezamos a los gritos, ¿sí? Y muchas veces esas cosas están escondidas hasta de nosotros mismos y las negamos simple y sencillamente por el terror que nos produce tener que enfrentarlas. Hola Martín, bienvenido. Es sumamente fundamental que tengamos un ruaj quebrantado delante de Elohim. O sea, un ruaj quebrantado es un ruaj que se dispone, sabe que no va a ser agradable, sabe que no le va a gustar el proceso, no le gusta siquiera el planteo, y sin embargo, aún así se dispone a obedecer, ¿sí? Y de esta manera entonces la persona puede preguntar al lado, ¿estoy haciendo bien las cosas? Ahora sí le puede preguntar, pero si se niega a hacer las cosas, que siga preguntando, lo único que va a recibir es un absoluto silencio del otro lado, no le van a siquiera responder porque el padre es de esa manera, ya dijo lo que tenía que hacer la persona, entonces no va a volver a abrir la boca hasta que la persona haya aceptado lo que debe hacer o se haya retirado y haya decidido que prefiere estar de esa manera en silencio para el resto de su vida. Hay muchas personas que se alejan de esa forma, ¿sí? Entonces ahí le podemos pedir justamente que nos guíe, que nos oriente, que nos hable, porque nuestra mente es limitada y necesitamos de su orientación constantemente y que nos fortalezca en esas decisiones, porque nuestra carne se opone, ¿sí? Entonces necesitamos que nos muestre justamente todo lo que está mal, que lo exponga para que nosotros se lo entreguemos verdaderamente para que sea cambiado, para que sea transformado. Hasatán está siempre tratando, en segundo lugar, de que nos enfoquemos en nuestras circunstancias y no en nuestras actitudes. O sea, mirar las cosas que nos tocan y no a nosotros mismos. Esta es una de las fórmulas más exitosas para la depresión, verdaderamente. La mayoría de las veces el problema es nuestra actitud, el 90% de las veces, y no las circunstancias que estamos atravesando. Inclusive muchas veces son justamente nuestra actitud la que genera las circunstancias. Hasatán nos desvía de la realidad y de la verdad siempre. Su astucia es tan terrible, engaña de una manera tan sutil que debemos andar con mucho cuidado. Hay personas que todo el tiempo están preocupadas y por asuntos irrelevantes, ¿sí? Aunque ellos los ven como cosas terribles, las ven súper importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, dicen cosas como si ganara más dinero me sentiría más tranquilo o tranquila. Si mi esposo o mi esposa cambiara, yo sería feliz. Si mis hijos me ayudaran, yo estaría menos nervioso, ¿no es cierto? O sea, siempre la felicidad de la persona pasa por otros, ¿no es cierto? Todo depende de las circunstancias que rodean a esa persona. Entonces, nosotros somos el producto de circunstancias que no podemos cambiar de esa manera. Eso es lo que estamos asegurando, ¿sí? Lo cierto es que es una excusa del alma para no correr riesgos. Si podemos echarle la culpa de nuestro nerviosismo, de nuestro lo que sea, irritación, de nuestros problemas económicos, inclusive cosas materiales, no solo comportamentales, o lo que sea, entonces, a cualquier situación externa a nosotros, entonces la culpa está afuera y nosotros somos pobres víctimas, ¿sí? Ya no vamos a tener que aceptar el hecho de que las circunstancias que nos rodean son generadas, aceptadas y mantenidas por nosotros mismos. Y ese es el problema, que si no lo encaramos nunca lo vamos a resolver. En realidad se trata de un círculo que es subliminal, ¿sí? Que la persona misma genera. Está buscando evitar aceptar, ¿sí? Lo que él o ella mismo quieren, deben cambiar, ¿no es cierto? Eso que nos muestra él, ¿no es cierto? Proyecta justamente sus miedos en toda circunstancia externa que consigue encontrar. Una mosca que pasa volando sirve, ¿sí? Y le puede echar la culpa para provocar. Vemos que estas personas están siempre repitiendo situaciones. Normalmente se repite el mismo estilo, el mismo tipo de situaciones una y otra vez. Por ejemplo, siempre son engañados por amigos, o siempre les roban, o siempre tienen accidentes, o siempre, ¿no es cierto? Tipos de cosas que se repiten una y otra vez. En verdad, ellos mismos generan esas situaciones rodeándose de un tipo de persona que muy probablemente hará lo que está esperando. O sea, que en el caso, por ejemplo, lo engañará, fomentando además
la misma persona, el tipo de circunstancia necesaria para la traición, por ejemplo, sé que me van a una persona a la cual siempre la están engañando, siempre le están robando, dejar el dinero sobre la mesa, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas son fomentadas por la misma persona, está buscando ser engañada, está buscando ser considerada una víctima, se está tratando todo el tiempo de victimizarse para no tener que asumir la realidad de que es la persona misma la que es culpable de todas sus situaciones, ¿sí? Entonces, ellos son los que se generan todo esto. De esta forma pueden echarle la culpa de su fracaso, entre comillas, ¿no es cierto?, a la desgracia que los toca, que los afecta, a las cosas malas que les pasa todo el tiempo, y pasar de culpables a víctimas. Cuando uno pasa de culpable a víctima, la situación está tranquila, ¿no es cierto? No va a haber acusaciones, no va a haber castigo, entre comillas, sí va a haber, y simple y sencillamente la persona se siente mejor, a pesar de que no se sienta bien del todo, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera su carne está tranquila. Es una forma de defensa que a la larga conduce a la depresión. En realidad, en Mashiach nosotros podemos ser dueños de nuestras circunstancias y no las circunstancias dueños de nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que descubrir cuál es la circunstancia que nos agobia, que nos aplasta, si es familiar, si es de trabajo, de algún problema legal, deudas, matrimonio, alguna parte de nuestro carácter, con los hijos, amargura, lo que sea, ¿está? Lo que sea. En síntesis, ¿cuál es la situación que paraliza nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que está paralizándola, no es cierto? Puede ser un comportamiento, puede ser una situación, pero de todas formas sale de nuestro interior. Por ejemplo, en el caso de las tormentas de la vida, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se levanta contra mí, toda oposición, ¿no es cierto? A pesar de que se levante obstáculo, toda maldad, yo estaré confiado en mi roca. Esa es la posición que la persona tiene que asumir, ¿no es cierto? Pase lo que pase, voy a creer que mi Adón me va a ayudar y nunca llegará tarde, nunca me va a dejar morir, ¿no es cierto?, en la situación. ¿De dónde sacamos esta certeza? Aunque acampe contra mí un ejército, no temerá mi corazón, dice la palabra en el Mizmor 27, aunque se levante una guerra contra mí, yo permaneceré tranquilo. Otro ejemplo, la escasez, una cosa que nos puede afectar a muchos, ¿no es cierto? Y que deja intranquilas a muchas personas. Cuando falta el alimento, el sustento básico, ¿no es cierto? La persona se pone nerviosa. La palabra de Elohim dice que Él es nuestro proveedor. Aunque no florezca la higuera, ni haya fruto en la vid, aunque falte la cosecha de olivas y no produzcan grano los campos, aunque desaparezcan las ovejas del corral y no haya ganado en el establo, con todo me gozaré en Yahweh, me alegraré en el Elohim que me libra. Entonces esta persona está yendo contra viento y marea, evidentemente, porque todo está negando, no hay comida, no falta el producto de la vida, nada está floreciendo, nada está dando fruto, ¿no es cierto? Y aún así esa persona se aferra al Padre. Él nunca llegará tarde, si Él prueba nuestra confianza en Él en todo momento, nuestro amor hacia Él nos prueba para ver si lo amamos, pero la mayoría de las veces no pasamos esta prueba ni por 5 minutos. Y ese es el problema. Y terminamos incrédulos, llenos de agobio y con depresión. Necesitamos aprender a cerrar los ojos y lanzarnos a la prueba que nos pide que nos lancemos. En tercer lugar, otro aspecto donde Hasatán trabaja mucho es distraernos con aflicciones y problemas, sea cualquier cosa, ¿no es cierto? A veces son pavadas, ¿sí? O cosas muy superficiales, son preocupaciones, son afanes, hay cosas para que nunca lleguemos a la meta que Elohim preparó para nosotros. Su fin es que estemos siempre agotados, verdaderamente. De muchas maneras, Él va a tratar de entretenernos por el camino para desviarnos y hasta para olvidar lo que Yahweh tiene para nosotros. Tú sustentas mi suerte, dice el Mizmor 16. Ya 29 dice, tú tienes pensamientos de paz para mí, para darme el fin que espero. Al descansar en Elohim, Él se agrada de nuestra confianza. Cuando dejamos el problema que está ahí, o sea, para nosotros, en nuestra visión material, continúa estando ahí porque no le hemos visto la solución, y simple y sencillamente estamos entrando en confianza. Y Él mismo hará que todas nuestras circunstancias sean superadas para llevarnos por donde Él
quiere, ¿sí? El problema surge cuando permitimos que la ansiedad de nuestra carne nos supere, lo que implica que no confiamos en él. Estamos diciendo en la cara que no le tenemos confianza. En cuarto punto, tenemos que ser muy responsables de nuestros actos. Es muy fácil culpar a Hasatán de todos nuestros males, y eso es justamente lo que él quiere. De esta manera decimos siempre, estoy bajo ataque, ¿no es cierto? Mucha gente dice eso, estoy bajo ataque, ay, me está atacando el maligno, y vos qué estás haciendo, ¿no es cierto, pobre? Y no reconocemos que nosotros mismos cosechamos lo que sembramos. Solo podemos estar bajo ataque cuando hemos transgredido, porque si no, Adán no puede permitir que estemos bajo ataque. Él va a aprovechar de cualquier manera toda transgresión nuestra para que aprendamos algo, pero mismo así, si no hemos transgredido nada, no seremos colocados bajo ataque, ¿sí? Entonces, cuando transgredimos, producimos fruto del árbol satánico, y Hasatán tiene derecho de visitarnos para buscar su fruto. Entonces, nosotros culpamos ahí a Hasatán de todo lo que nos ocurre de malo, no somos nosotros, es siempre otro, siempre una cosa externa, sin admitir que nosotros somos responsables y culpables de nuestros actos, que Hasatán tal vez puede tentarnos, pero no nos obliga a nada, somos nosotros los que tomamos las decisiones y realizamos las acciones, inclusive los pensamientos, ¿no es cierto? Y somos responsables de nuestros actos y de sus consecuencias. Por esto nunca podemos superar nuestros malos hábitos, justamente porque le echamos la culpa siempre afuera. Ay, todo esto es porque Hasatán me persigue, o porque es la voluntad del Padre. No es la voluntad del Padre que estemos mal o que estemos siempre cayendo en el mismo tipo de problemas. Eso no es la voluntad del Padre. No, decir eso es una cosa muy fea, muy desagradable, verdaderamente. Todo lo malo que nos ocurre normalmente es consecuencia de nuestro propio error, ¿sí? Claro que estamos bajo ataque, pero por nuestra culpa. Lo que hemos permitido eso hemos sido nosotros y nuestros ancestros, ¿no es cierto?, acumulando una situación por la cual venimos pasando todos y renovando nuestro contrato de esclavitud una y otra vez. Siempre vamos a cosechar lo que sembramos, eso es lo que está escrito en la palabra. Eso es poner equilibrio en las cosas. Por ejemplo, ejemplos de estas situaciones: me endeudé sin pedir dirección a Elohim y ahora estoy bajo ataque. No estás bajo ataque. No es un ataque, solo que no sabes manejarte financieramente y tampoco consultas con Elohim para tomar las decisiones. Mis hijos son todos rebeldes por causa de Hasatán. ¿No será mejor que criaste hijos rebeldes? O sea, le echamos siempre la culpa afuera, ¿no es cierto? Mi esposo o mi esposa no se convierte porque está endemoniado, ¿no? Entonces, ¿cómo anda nuestro testimonio por casa, sí? Porque entonces, bueno, está haciendo luz dentro de tu familia. Si está endemoniado, tenés demonio dentro de tu casa, ¿qué estás haciendo? Evidentemente, todo eso de sacarnos las cosas y tratar de acusar a otros, y tratar de acusar inclusive mejor que nada a Hasatán mismo, ¿no? Porque ya sabemos que él puede ser acusado, a ese sí lo podemos acusar sin tener problemas de conciencia. Entonces la persona va y lo acusa, y no es así de simple. Si él tiene poder sobre nosotros, si él nos ha tentado y hemos caído, es porque la concupiscencia ya está dentro de nuestro corazón. El pecado está a la puerta, golpeando la puerta. A cada uno de nosotros corresponde detenerlo y no escucharlo, ¿no es cierto? Entonces Hasatán quiere realmente que lo culpemos de todo. Él quiere que sigamos en eso. Así que lo fomenta, no dice nada, no protesta. Y de esta manera nosotros nunca vamos a poder avanzar. Si vivimos echándole la culpa a él, siempre seremos fracasados. Si siempre le daremos a él la victoria. Él es el que nos gana, él es el que me puede, él es el malo, ¿sí? Y nos vamos a inclinar a él como el más poderoso, ¿sí? Estamos negando la eficacia de nuestro Adón. Es necesario reconocer hoy y ahora mismo las situaciones por las que estamos pasando, dónde y en qué somos responsables. Lo que necesitamos buscar es nuestra responsabilidad. Lo que necesitamos buscar son las soluciones a los problemas por los cuales estamos pasando. Y echarle la culpa a los demás nunca resuelve absolutamente nada. No podemos culpar a Hasatán ni a los demás todo el tiempo. Porque si no, estaríamos diciendo que Yahweh es completamente malvado e injusto, de que la culpa está en todo el mundo, menos en mí, yo soy la pobre víctima y él permite que todo eso me pase. Evidentemente no es la situación de la mayoría, así que no podemos seguir tapando el sol con un dedo. En quinto lugar, Hasatán quiere que pensemos que si no nos metemos con él, ¿sí?, él no se meterá con nosotros. Entonces hay tanta gente que tiene miedo, que tiene pavor literalmente
a la guerra espiritual, que es otra forma de decir que Hasatán es más poderoso que Yeshua, ¿no es cierto? Muchos creen que entrar en una congregación es recibir una especie de seguro de vida contra demonios, y algunos también creen que viene acompañado con un pasaje aéreo de arrebatamiento, ¿no es cierto? Eso es lo que él quiere realmente, que la gente piense que no necesita estar vigilante, ¿sí? Ya que si va a la congregación, él ya no se le va a acercar a esas personas, ¿sí? Déjenme decirle que mucha gente anda tan oprimida por él, por causa de Hasatán, ¿no es cierto? Por causa de esta forma de pensar, que no son pensamientos de confianza en Yahweh, sino más parecen pensamientos de mucho temor hacia Hasatán. Realmente eso es adorar, porque el temor implica ese tipo de adoración. Si no nos levantamos contra él, nos robará todo lo más que él pueda, porque él es ladrón. Hay mucha gente que al poco tiempo de convertida es devorada nuevamente por él. Literalmente devorada, porque no sabe hacer ni siquiera una oración para romper maldiciones, una cosa básica, una cosa muy simple, ¿no es cierto? No sabe ni siquiera pedir, ni orar, ni cómo apoyarse en el Padre, cómo apoyarse en Mashiach. No nos engañemos diciendo que no tenemos que estar hablando de él todo el tiempo, o sea, de Hasatán. Hay algunos que dicen no hay que estar hablando de Hasatán todo el tiempo. Mashiach dice que debemos estar alerta todo el tiempo contra él. Yo obedezco a Mashiach, cada uno que haga lo que quiera, ¿sí? Así que tenemos que tener una disposición de estar en continua guerra espiritual contra él, estar muy alertas, porque para que Hasatán nunca tome ventajas de nosotros, justamente. Y el sexto punto es que Hasatán quiere que nos concentremos, obviamente, en el placer y no en las consecuencias, ¿no es cierto? De manera tal que en todas las tentaciones, todas las cosas que presenta, que vende, ¿sí? Siempre habla solamente del placer. Esta es la fórmula para caer fácilmente en el pecado, porque él hace ver solo el lado agradable. Las consecuencias las barre debajo de la alfombra, como hizo con Jabá, ¿no es cierto? No, serás como Elohim, pero no tan rapidito parece, ¿no es cierto? No te cuento nada de la muerte. Con este engaño, la gente cae fácilmente en adulterio, en pornografía, cualquier inmoralidad sexual, vicios, deudas, y así sigue la lista, ¿sí? El hecho de hacernos fijar los ojos únicamente en el placer y no ver más allá es una táctica muy sutil de Hasatán, ¿no es cierto? Para que hagamos algo que tendrá ciertamente graves consecuencias para nuestro futuro. Así que cuando venga la tentación, por favor, midan las consecuencias de sus actos, de los actos que vamos a cometer. Pensemos no en lo que vamos, el placer que vamos a obtener de manera momentánea, no en la solución al problema que podemos llegar. Por ahí tenemos un problema, y nos da una solución que parece la solución milagrosa para todo, ¿no es cierto? Necesitamos mirar un poco más allá cuál puede ser realmente la consecuencia de lo que vayamos a hacer, y de esta manera vamos a poder resistir mucho más fácilmente a la tentación, porque esa tentación ciertamente nos llevará a nuestra ruina. Por último, estos 6 pasos son el camino para tener un corazón quebrantado delante de Elohim, porque en cada uno de ellos buscamos refugio en su presencia, reconociendo que somos incapaces. Nosotros sí somos incapaces hasta de pensar con coherencia. No tenemos ni cerebro, somos unos bobos. Cuando tratamos de razonar, razonamos todo al revés, ¿no es cierto? Y sin él no podemos oponernos al acusador, pero con él podemos todo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En Yeshaya, capítulo 57. Bueno, después de esto queda la oración para liberarse de la depresión y como ya lo he dicho desde el primer momento, la intensidad, por así decir, de la misma depende de la gravedad del problema de la persona. Hay personas que están en un grave problema, grave cuadro depresivo. Otras personas están atravesando alguna situación desagradable. Bueno, perfecto, puede haber una depresión, pero no es un cuadro depresivo grave, es diferente, ¿no es cierto? De cualquier manera, todas las causas, todos los problemas, lo primero es analizar justamente de dónde provienen estos problemas. Y lo primero que la persona tiene que hacer es la oración para rechazar toda relación con el ocultismo. Lo hayamos tenido nosotros, lo hayan tenido antepasados, lo que sea. Eso es normalmente muy básico, y nosotros tenemos más relaciones con el ocultismo de las que normalmente nos damos cuenta. Y sin querer, toda esta sociedad en la cual estamos inseridos es completamente satánica, de manera que es muy raro que no hayamos estado sin
sin saberlo, en conexión con ocultismo. Entonces eso es en primer lugar. Después, bueno, continúa la oración y finalmente, como ya lo dije, hay una especie de devocional diario que es para que la persona cada día lea y razone a lo largo del día, esté meditando acerca de algunos pasuquín, una serie de pasuquín que describen justamente el amor de Yahweh hacia nosotros, ¿no es cierto? Es importante que la persona empiece a desarrollar esa fe, esa esperanza, esa confianza justamente en el Padre, comprendiendo que Él verdaderamente nos ama, nos sustenta y nunca nos va a soltar. Bueno, habiendo terminado, Mariana, nos vamos ahora a la parte de Hola y Shabbat. Nos vamos ahora al Skype y ahí hacemos la charla y vemos todas estas cosas. Ahí vos preguntás cómo podemos conocer esa área que debemos cambiar y llevar a la luz. En oración al Padre, todo se hace en oración al Padre, todo se hace en oración al Padre. Pero necesitas justamente para eso posicionarte en el ruaj y no en la carne. La carne siempre nos va a engañar. Por eso, bueno, hay una serie de pasos antes, ¿no? De todas estas cosas que son los comportamientos, ¿no es cierto? Primero viene toda la limpieza de cosas que hemos hecho y que han hecho nuestros antepasados. Eso lo hemos visto en toda la serie anterior, que no es esta de sanidad interior, sino la serie de liberación. Nos vemos ahora en un ratito, entonces los espero a todos en el Skype, ¿sí? Para charlar un poco acerca de estas cosas y ahí me hacen todas las preguntas y todo lo que les sea necesario. Entonces los espero allá en unos minutos, dejo esto editando y nos encontramos. Shalom a todos hermanos, Abba siga bendiciéndonos.